¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, de Pablo Muñoz Iturrieta. Me encuentro ya en el sexto capítulo, leyendo la conclusión, y en este episodio voy a leer los últimos dos puntos, los disidentes de la ideología del género. Recuerda escuchar los episodios anteriores para que puedas entender el hilo del libro, asimismo leer el libro por tu cuenta. Y en el próximo episodio, que será el último de este libro, compartiré unas conclusiones personales. Bueno, empiezo. Los disidentes de la ideología de género. ¿No sería justo escribir un libro sobre la ideología de género sin nombrar algunos de los grandes gladiadores que despertaron al mundo para tomar conciencia de una ideología totalitaria que de modo silencioso se cierne sobre nuestra civilización? La palabra disidente generalmente se asocia con aquellos valientes oponentes del régimen totalitario soviético. El disidente era generalmente aquel que denunciaba la mentira comunista por medio de la verdad y a cambio era silenciado por medio de falsas denuncias, el ostracismo o la prisión. En nuestros días el término disidente bien puede aplicarse a cuanto psicólogo o psiquiatra se oponga a la ideología de género. Y la amenaza que sufren es real: cárcel, suspensión de licencia, expulsión de la universidad, clausura de clínicas, multas exorbitantes y persecución política y mediática por doquier. Lo importante, sin embargo, es que hay grandes psicólogos, psiquiatras y científicos disidentes dispuestos a arriesgarse. A continuación, voy a relatar algunas historias reales y que ejemplifican la realidad totalitaria de la ideología de género. En los últimos años, multitud de psicólogos y psiquiatras discreparon públicamente frente al fuerte activismo LGBT, el cual presionó para normalizar el trastorno de identidad de género, al eliminarlo de la categoría de trastorno. De hecho, la edición más reciente del Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales, usado en todo el mundo, afirma que aquellas personas que deseen cambiar su género no sufren ningún trastorno, sino que, por el contrario, lo que tienen es disforia de género, es decir, muestran una marcada incongruencia entre su experiencia y expresión de género y el género asignado. Ahora, el lobby LGBT no presentó ningún argumento científico al respecto, más que la presión ideológica y los cambios legales que están ocurriendo en todo el mundo. Y el cambio en el manual es un cambio fundamental, porque significa que el problema de las personas que padecen disconformidad con su género es equiparado a estados como el dolor de cabeza, por el cual uno no se siente bien, pero no quiere decir que uno sufra un trastorno. Un sinnúmero de psiquiatras se manifestó en contra, porque saben que esto no es verdad. El trastorno de identidad de género existe y merece un tratamiento compasivo, ya que es un serio problema de salud mental. Debemos notar una y otra vez que la eliminación de dicho trastorno no fue motivada por conocimientos médicos o científicos, sino por cuestiones políticas e ideológicas. El reconocido psiquiatra Lawrence Maya, coautor del reporte más importante sobre sexualidad y género, el cual se ha opuesto firmemente a la ideología de género, afirma que durante la elaboración de su informe consultó a numerosos científicos y médicos, los cuales le pidieron no incluyera su nombre en mis agradecimientos. Algunos temían la respuesta enfurecida de los elementos más militantes de la comunidad LGBT y, sin embargo, lo más enojoso es que algunos temían represalias por parte de sus propias universidades por participar en cuestiones controversiales. Independientemente del contenido del informe, un triste testimonio sobre la libertad académica, el Dr. Paul Mahiuk, coautor del mencionado reporte, es otro prominente disidente de la ideología de género. Su autoridad es particular, ya que no solamente fue el jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital Johns Hopkins, sino que fue uno de los miembros del proyecto original de operaciones para la reasignación de género, allá por 1960, y fue quien clausuró dicho experimento
en 1979 debido al elevado número de suicidios. Su caso es para remarcar, ya que admite públicamente que se equivocó tremendamente. Durante los años que fue el director del programa, el Dr. Mahiouk fue testigo de las nefastas consecuencias en aquellos que se dejaron arrastrar por la ideología de género. Lo que más sorprende es que la mortalidad por suicidio de los transexuales se elevó casi 20 veces por encima de la población. Este inquietante resultado aún no tiene explicación, pero probablemente refleja la creciente sensación de aislamiento reportada por el transexual después de la cirugía. La alta tasa de suicidio sin duda desafía el prescribir la cirugía. Una de las razones por las cuales la clínica fue cerrada, como ya mencionamos, fue porque las personas tratadas tenían aún más problemas que antes de la operación. La falsa esperanza de que podrían realizarse psicológicamente nunca se cumplió. Fue este doctor quien también afirmó que realizar una intervención quirúrgica en un joven con problemas de identidad de género es como realizar una liposucción a un niño anoréxico o desnutrido. Y con respecto a mujeres transexuales postoperatorias, las describió como caricaturas de mujeres, ya que la cirugía no logró cambiar la mayoría de las características masculinas, especialmente con respecto al comportamiento. Por eso, con estos hechos en la mano, concluí que Hopkins estaba cooperando fundamentalmente con una enfermedad mental. Los psiquiatras, pensé, haríamos mejor en concentrarnos en tratar de arreglar sus mentes y no sus genitales. El reconocido psiquiatra Richard Fitzgibbons concuerda plenamente con lo afirmado por el Dr. Mahiouk. En un estudio muy importante al respecto afirma que la cirugía para la reasignación de sexo es un gran error categórico, ya que se ofrece una solución quirúrgica a un problema psicológico y, lo que es peor, pone en riesgo la vida de la persona. El altísimo número de suicidios postoperatorios es testimonio de esto. Concuerdan con él los autores del estudio más grande que se ha hecho hasta la fecha sobre el estado psicológico a largo plazo de personas que han sido sometidas a una cirugía de reasignación quirúrgica. En este estudio, de 2011, se analizó a más de 300 personas transexuales que se habían sometido a esta cirugía en Suecia en los últimos 30 años. El estudio demostró que aquellos que son sometidos a operaciones de reasignación sexual tienen riesgos altísimos de mortalidad, comportamiento suicida y enfermedades mentales comparados con la población en general. Otro reconocido psicólogo, el Dr. William Kilpatrick, nota que la ideología de género ha inducido un tipo de pensamiento delirante en el resto de la población. De modo contundente afirma: de repente un porcentaje significativo de nuestras élites sociales e intelectuales han sucumbido a la ilusión de que un niño puede ser una niña, o una niña puede ser un niño, o lo que se quiera hacer. Esto no es meramente una rebelión contra las convenciones sociales, es una rebelión contra la realidad. Una muestra del totalitarismo ideológico fue lo que le ocurrió en el 2015 al reconocido psiquiatra canadiense Dr. Kenneth Zucker, director de la Clínica de Identidad de Género para Niños, Jóvenes y Familias, en Toronto, Canadá. Este doctor se dedicó por 30 años a ayudar a cientos de personas con trastornos de identidad de género, incluyendo a 850 niños. Sin embargo, un día, debido a la imposición de las leyes ideológicas, por las cuales está prohibido hablar de problemas de género, el gobierno le ordenó cerrar su clínica. Es más, se lo acusó, como si fuera algo médicamente perverso, de intentar prevenir a niños transgénero de recibir tratamiento y cirugías de reasignación de sexo, es decir, de mutilarles. El problema es que lo que su clínica hacía a partir de 2015 está penado por la ley. De hecho, en Ontario, Canadá, la Ley 77 de 2015 prohíbe cualquier tipo de terapia para menores que luchan contra la disforia de género u otros aspectos de su sexualidad, lo cual va totalmente en contra del consejo de numerosos psiquiatras.
El doctor Sacker justamente estaba por embarcarse en uno de los estudios más grandes acerca de los efectos nocivos de los bloqueadores hormonales en niños y jóvenes, y no es de sorprenderse entonces que activistas presionaron al gobierno para que dicho estudio científico nunca se lleve a cabo. La ideología se cree que está por encima de la ciencia y la medicina, negando ciegamente toda evidencia científica. Más de 500 psiquiatras y expertos en sexualidad y género de todo el mundo firmaron una carta abierta apoyando al Dr. Sacker, testimonio de que su trabajo estaba siendo ampliamente respaldado por la comunidad científica. No hay duda de que el Dr. Sacker fue víctima de este ataque por ser uno de los psiquiatras que ha realizado los estudios más importantes con respecto a cómo la mayoría de los niños con disforia de género la superan con el tiempo y sin someterse a un tratamiento de reasignación de género. Su problema, entonces, tuvo que ver con que sus fundamentos científicos y médicos iban en contra de la ideología, y la ideología no perdona. Recientemente, a principios de septiembre de 2018, el profesor de neurofisiología Herman Heslow de la Universidad de Lund en Suecia fue acusado de hacer afirmaciones transfóbicas y antifeministas simplemente por afirmar que el hombre y la mujer son biológicamente diferentes. Así vemos que se cuestiona sistemáticamente un hecho científico para avanzar en una agenda política e ideológica. Y si tuviésemos que nombrar a los biólogos y científicos que han sido perseguidos a causa de la ideología de género, la lista sería demasiado abultada como para incluirla aquí. Detrás de esta rebelión de la ideología de género contra la realidad, hay un elemento verdaderamente siniestro. Es evidencia de que la ideología tiene un carácter puramente totalitario, el cual está invadiendo los gobiernos e instituciones de Occidente, como bien ha denunciado el doctor Peterson en El Mundo Anglosajón o la doctora Brandolino, Alicia Rubio y pensadores como Jorge Scala, también Agustín Laje y Nicolás Márquez en El Mundo Hispanohablante. Prueba de esto es que hay sistemas legales y autoridades estatales que castigan a aquellos que no honran este pensamiento ilusorio y delirante. Aquí una acotación no menciona a Agustín Laje y Márquez, personajes que supuestamente están en contra de esto y seguramente lo estarán, pero después apoyan a un candidato como Milei, un liberal, que ahora mismo ha dado todo el dinero para que se siga con la ideología de género, ¿no? Con la hormonización de los niños en Argentina. Mucho cuidado con la nueva derecha porque se vende como en contra de esto, pero después muestran sus garras y te hacen votar por un liberal. Si bien acá Pablo ha dicho que todo esto es culpa del marxismo, yo lo he mencionado en varios episodios, esto también tiene que ver el liberalismo, el capitalismo, el gran capital está también detrás de esto. Pero bueno, los liberales no lo ven, por algo será. Sigo, el castigo está tomando la forma de denuncia pública, cancelación de licencias para practicar e incluso la cárcel en algunos casos. La medicina, la psiquiatría, la psicología y demás ciencias se ven obligadas a aceptar la nueva ortodoxia política y como en la época soviética. Los medios de comunicación también son cómplices de este totalitarismo. Sin embargo, los disidentes de la ideología de género se han mantenido firmes y se niegan a aceptar este delirio. ¿Usted qué va a hacer? Por una contrarrevolución cultural. Como se dijo en la introducción, estadísticamente, en todo régimen totalitario el 1% de la población se levantó y actuó por preservar la libertad, la verdad, la religión, la justicia y el sentido común. El resto terminó aceptando el mal o apoyándolo o meramente encogiendo los hombres en actitud pesimista ante la imposibilidad de modificar la situación. Tanto unos como otros fueron cómplices, porque ante el mal somos todos responsables, y da miedo pensar que si hubiésemos vivido durante la Revolución Francesa o en la Unión Soviética, habría una probabilidad del 99% de que hubiéramos sido parte del sistema totalitario criminal. En la Rusia soviética fueron solo el 1% los que se levantaron y todos ellos perecieron en el Gulag. A nosotros nos ha llegado el momento de ser ese 1% glorioso, de dar testimonio de la verdad, la verdadera justicia y la libertad. ¿Dejaremos que la ideología nos domine?
Podemos ver la situación actual con pesimismo, conscientes de que la ideología de género tarde o temprano se va a imponer sobre nosotros, pero lo que no pueden lograr jamás es subyugar nuestras conciencias y nuestra libertad interior, la libertad del alma, del espíritu, que jamás será vencida sin nuestro consentimiento. Hagamos que nuestro país, cualquiera que sea, un día sea recordado como el país que se levantó porque no se dejó engañar o subyugar por ideologías extrañas. Aunque nos sumen en la pobreza, nos envíen a prisiones, nos creen un gulag en la Patagonia o finalmente nos maten, la sangre de los que dan la vida por la verdad, la justicia y la libertad no calla jamás. Además, quien está al centro del debate de la ideología de género es la persona humana. Si los ideólogos del género logran imponer su visión totalitaria, los niños de nuestras patrias serán indoctrinados con una ideología destructora y muchos de ellos la pagarán muy caro psicológica y físicamente con sus propios cuerpos. Esta es una invitación a ser el 1%, aquel segmento glorioso de la población que con su sangre fue semilla de hombres y mujeres verdaderos. Pero no seamos solo el 1%, que nuestro país quede en la historia como el del 20%, 50 o 90%. A veces quisiéramos cambiar el mundo, pero no tenemos más poder que sobre nuestro propio ser. Animémonos a ser parte de la contrarrevolución cultural que ha comenzado. La lucha contra la ideología de género es una lucha a favor de la verdad, y debemos luchar porque es nuestro poder. El cristianismo lo expresó muy bien en la idea de que debemos obediencia a la verdad, y solo la verdad nos hará libres. Y bueno amigos, con esto llego al final del episodio y al final del libro también. Invitarles a que escuchen todos los episodios en los que hemos subido cada uno de los capítulos del libro. Los encuentras acá mismo. Depende de la plataforma que escuches, ¿no? Spotify, Spreaker, Evox, también lo estoy subiendo a YouTube. Escúchalos, entiéndelos, compártelos. Si te interesan tus hijos, los niños de tu país, por eso hacemos esto, ¿no? Sin recibir nada a cambio. Y bueno, adicional a esto, en la descripción encuentras el enlace para que puedas leer el libro por tu cuenta. Y bueno, en el próximo episodio estaré compartiendo unas conclusiones, unas apreciaciones personales por si te interesa. Y bueno, recuerda, ¿no? Enfrentar al mal con la verdad, con la verdadera ciencia. Me despido, muchas gracias.